Bien, continuando con el ejercicio de transferencia de calor en estado transitorio que ya habíamos resuelto antes con el método explícito y también con el método implícito, vamos a hacerlo en esta oportunidad con el método de Crank-Nichols. Bueno, con este método vemos que la segunda derivada de la temperatura con respecto a X se discretiza de esta manera. Miren que ya es el promedio lo, entre la forma en que se discretizó esa derivada en el método explícito y la forma en que se discretizó en el método implícito. Eso entonces va a implicar que la ecuación resultante sea más tediosa de manipular, pero la ventaja es que la convergencia se va a alcanzar de una manera más rápida. Bueno, entonces, si volvemos a la ecuación original en forma diferencial, entonces vamos a reemplazar esta segunda derivada por la discretización que acabamos de ver, que sería pues todo esto que está acá, y la discretización de la derivada temporal pues va a ser la misma que se empleó en el método explícito y en el método implícito, es decir, esto que está acá. Bueno, entonces ahora, luego de efectuar algunos procedimientos algebraicos, se puede llegar a la ecuación que está aquí en verde. Esta ecuación es la que nos va a permitir conocer la temperatura de cada nodo en cualquier instante de tiempo. Bueno, eso lo vamos a hacer por acá. Bueno, entonces aquí en la parte superior está la misma ecuación a la que llegamos ahora. Y entonces voy a proceder a analizar los mismos dos nodos que analizamos con los otros dos métodos. Entonces, para la primera iteración, recuerden que L, que es el contador de intervalos de tiempo, va a ser 0. Pero tengan en cuenta que analizamos en la primera iteración con L igual a 0, pero finalmente obtenemos las temperaturas en el intervalo siguiente. Es decir, en L igual a 1, lo que equivale a decir que estaríamos con las temperaturas a los 2 segundos. Si se analiza el tiempo presente, pero se hallan las temperaturas en el tiempo siguiente, en el tiempo futuro. Bueno, entonces para el nodo 1 iba a ser igual a 1, que es el contador de nodos. Entonces sería el negativo de alfa por t de i menos 1, pero como i es 1, entonces quedaría t sub 0 en el instante de tiempo L más 1, como L es 0 también, entonces quedaría 0 más 1, es decir 1. Luego, más dos veces 1 más lambda por temperatura de I, como I es 1, entonces quedaría T sub 1. En el intervalo de tiempo L más 1, nuevamente como L es 0, entonces quedaría 1. Luego continuamos, menos lambda veces temperatura de I más 1, como I es 1, entonces quedaría 1 más 1, 2. Temperatura del nodo 2 en el intervalo nuevamente L más 1, como L es 1, quedaría 1. Igual a lambda veces la temperatura en el nodo I menos 1, o sea, en el nodo 0, en el intervalo L, o sea, 0, más dos veces 1 menos lambda por la temperatura en el nodo I, es decir, en el nodo 1, porque I vale 1, y evaluada en el intervalo L, que en este caso es 0. Y finalmente más lambda veces la temperatura en el nodo I más 1, es decir, en el nodo 2, también en el intervalo 0. Bien, entonces ya reemplazando lo que es lambda, lo que es 2 veces 1 más lambda, que sería este valor que está acá, y teniendo en cuenta entonces que, que hay algunas temperaturas que van a ser conocidas, por ejemplo, T sub 0, 1 es la temperatura del nodo 0 en el instante 1. Recuerden que el nodo 0 es el borde izquierdo de la barra, que siempre va a estar a 100 grados. Por aquí también tenemos la temperatura del extremo del nodo 0, pero en el intervalo 0 también va a ser 100 grados centígrados. Y la temperatura del nodo 1 en el intervalo 0 y la temperatura 2 del nodo, la temperatura del nodo 2 en el intervalo 0 van a ser 0, porque recuerden que en el intervalo 0 tenemos la temperatura inicial y la condición del problema era que al inicio la barra estaba a 0 grados centígrados. Bien, entonces combinando esto que va a ser una constante con esto que va a ser otra constante, nos queda esta primera ecuación.
Sí, miren que queda la temperatura del nodo 1 en el intervalo 1 y la temperatura del nodo 2 en el intervalo 1, a pesar de que analizamos en L igual a 0. Bien, hacemos lo mismo para el nodo 2, ya hay que tener en cuenta que I va a ser igual a 2, entonces la ecuación es la misma, simplemente que aquí ya va a quedar el nodo 1, porque es T de I menos 1, recuerden que I vale 2, entonces ya queda 2 menos 1, 1. Aquí ya va a quedar T sub 2, porque I vale 2, mírenlo acá, y aquí va a quedar T de I más 1, como I es 2, entonces quedaría T sub 3, temperatura en el nodo 3. Por el otro lado, quedará entonces temperatura de I menos 1, es decir, 2 menos 1 igual a 1. Aquí tenemos 2 veces I menos 1 temperatura del nodo I, o sea, del nodo 2. Y al final queda la temperatura del nodo I más 1, es decir, 3. Bueno, a pesar de que estoy analizando el nodo 2, sigo en el intervalo L igual a 0. Recuerden que se analizan todos los nodos en cada intervalo de tiempo. Entonces aquí está L, también sigue siendo 0 para los términos que están en el lado derecho de la ecuación. Y los que están en el lado izquierdo, L más 1, es decir, 0 más 1 igual a 1. Entonces queda temperatura del nodo 1 en el intervalo 1, temperatura del nodo 2 en el intervalo 1 y temperatura del nodo 3 en el intervalo 1. Nuevamente se reemplazan los valores de lambda de 2 veces 1 más lambda, por aquí 2 veces 1 menos lambda, y entonces nos va a aparecer por este lado la temperatura del nodo 3 en el intervalo 1. Recuerden que el nodo 3 es el extremo derecho de la barra, que por condición del problema siempre se va a encontrar a 50 grados centígrados, que sería este que está acá. Bueno, por aquí nos sale la temperatura del nodo 1 en el instante 0, que es 0, la temperatura del nodo 2 también en el intervalo 0, que también es 0, y por aquí al final nos aparece la temperatura del nodo 3 en el intervalo 0. El nodo 3 siempre va a estar a 50 grados, entonces veanlo acá. Bueno, aquí combinamos los términos independientes, este que está acá pasaría al otro lado sumando con este que está acá, y eso daría 48,55 grados. Y esta sería la segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema de 2 por 2 para el primer intervalo en el que estamos analizando y nos va a dar las dos temperaturas nodales del nodo 1 y del nodo 2, pero en el intervalo 1. Bueno, resolviéndolo matricialmente, entonces tendríamos la matriz de coeficientes, el vector de incógnitas y el vector de términos independientes, que recuerden que es este 97,1 de la primera ecuación y este 48,55 de la segunda ecuación. Bueno, aquí hay un error, pero de todas maneras vamos a hacerlo en Excel. Entonces sería, hagámoslo acá. Entonces tenemos la matriz de coeficientes, el vector de términos independientes, aquí sí es 97,10 de la primera ecuación y 48,55 de la segunda ecuación. Aquí se halla la inversa y aquí se obtienen los valores solución. En uno de los videos anteriores explico con más detalle cómo se saca esta inversa y cómo se obtiene esta solución para cualquier sistema de ecuaciones lineal. Bueno, este 376 ese 37,76 y ese 23,30 serían la temperatura del nodo 1 y del nodo 2 en el intervalo de tiempo 1, o sea, en 5 segundos. Entonces vamos acá y armamos la tabla que ya habíamos hecho con los otros dos métodos. Entonces, el nodo 0 siempre va a estar a 100 grados centígrados, el nodo 3 siempre va a estar a 50 grados centígrados y en el intervalo 0, L igual a 0, pues la temperatura inicial de los nodos es 0. Luego, en la primera iteración acabamos de hallar que la temperatura del nodo 1 es 37,8 y la temperatura del nodo 2 es 23,3. Bueno, recuerden entonces que hay que seguir iterando hasta observar que se alcanza la convergencia. Entonces, si fuéramos a hacer la segunda iteración, nos quedaría lo siguiente.
Bueno, en la segunda iteración entonces ya vamos a tener que L es igual a 1, pero vamos a obtener las temperaturas en el intervalo siguiente que es 2, ¿sí? Bueno, entonces analizamos nuevamente el nodo 1 donde I es igual a 1 y luego el nodo 2 donde I es igual a 2. Planteamos nuevamente la misma ecuación que está en la parte superior. Entonces ya vamos a obtener, y reemplazando los mismos valores que teníamos antes, ya vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, aquí nos va a aparecer la temperatura 1 en el intervalo 1, que es precisamente la respuesta que nos dio el análisis de la primera iteración. Lo mismo que esta temperatura del nodo 2 en el intervalo 1. Entonces miren que sería, esta temperatura 1 en el intervalo 1 fue el 37,8 que nos dio ahorita en el sistema matricial, y este 23,3 es la temperatura que nos dio en la primera iteración para el nodo 2 en el intervalo 1. Esta temperatura 0, pues recuerden que sigue siendo 100 porque es el nodo que está en el lado izquierdo. Ya, y aquí en el lado izquierdo de la ecuación nos aparece también temperatura del nodo 0 en el instante de tiempo 2, pero siempre va a ser 100 grados. ¿Sí? Bien, entonces, reorganizando esto y combinando los términos que son independientes, llegamos a esta que está acá, que sería la ecuación para el nodo 1. Ahora, hacemos lo mismo para el nodo 2. Nuevamente vamos a obtener, aquí hay un error, aquí serían en el intervalo 2. Pero la ecuación que se obtiene es esta. Luego de reemplazar los valores de la temperatura 2 en la iteración 1, que fue 23,3, porque fue la del nodo 2, y aquí aparece la temperatura de 3 en el intervalo 1, que recuerden que el nodo 3 siempre se va a encontrar a 50 grados. Entonces, por aquí tenemos, este término independiente se combina con los tres que están acá, y solamente quedan como incógnitas la temperatura del nodo 1 en el instante 2 o en el intervalo 2 y la del nodo 2 en el intervalo 2. Nuevamente esto se puede resolver por un sistema matricial. Veanlo acá. La matriz del coeficiente sigue siendo la misma. El vector de incógnita sigue siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es el vector de términos independientes, que en este caso es este que está acá. Entonces si vamos a Excel y lo resolvemos, entonces sería hacer lo siguiente. Sería cambiar aquí esto por 147,3 y este valor por 90,88. Y automáticamente el Excel nos entrega las nuevas respuestas. Miren entonces que ya la temperatura del nodo 1 es 58,33 y la del nodo 2 41,52. Recuerden que esto es para 4 segundos. Entonces volvemos acá a la tabla y ponemos acá el 58,33 y el 41,52. Bueno, entonces ese mismo procedimiento que acabamos de hacer, esta era la segunda iteración cuando ya L es igual a 1. La primera fue cuando L igual a 0, la segunda cuando L igual a 1. Entonces la tercera iteración sería cuando L igual a 2 y vamos a hallar las temperaturas de los nodos en el tercer intervalo de tiempo, ¿sí? Es decir, más adelante. Entonces, esa iteración se va repitiendo, como les digo, hasta que se observe la convergencia. En este caso, entonces, lo hice hasta la séptima iteración y miren que ya alcancé la convergencia para el nodo 1 y para el nodo 2. Estos fueron los valores que habíamos alcanzado antes con el método explícito y con el método implícito, pero con más iteraciones. Mírenlo acá gráficamente. Este sería la variación de temperatura para el nodo 1 y esta para el nodo 2. Esta recta horizontal es la temperatura del nodo 0 o el borde izquierdo y esta sería la variación de temperatura del borde derecho. Bueno, entonces observen que en el método de Crank-Nicolson se llegó a la misma respuesta pero con menos iteraciones a pesar de que la ecuación era más complicada de manipular. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos más adelante en otro video.